Muy buena pregunta y es una historia bastante larga porque a raíz del triunfo de lo que ellos llamaron revolución en el año 1959, la primera tarea que se dio el régimen cubano fue realmente desplazar a la Confederación de Trabajadores de Cuba, que había sido confrontativa tanto con el régimen de Batista en reclamo de los derechos de los trabajadores cubanos y tenían el temor de que en el proceso de lo que llaman el proceso revolucionario de los primeros años, también la Confederación de Trabajadores de Cuba fuera una organización confrontativa de reclamo de los derechos de los trabajadores cubanos. Sucedió lo siguiente, es decir, la central de la Confederación de Trabajadores de Cuba, como todos conocemos, fue fundada en el año 1939. Tiene una historia muy rica en la arena internacional, es fundadora de la Organización Internacional del Trabajo y realmente a eso le temió el régimen, le temió de que esos dirigentes fogueados y que realmente conocían qué cosa era un sindicato, cómo funcionaba un sindicato, cuáles eran los reclamos que podía realizar un sindicato, le fuera a crear problemas en el transcurso de los primeros años. El movimiento sindical independiente surge y el primer contacto que yo comienzo a tener con ellos es a raíz del año 1990, cuando existe una protesta en el puerto de La Habana y el señor, déjame buscar el nombre porque ahora no me acuerdo, Rafael Gutiérrez Santos, fue la primera persona que realmente le comenzó a dar el impulso a lo que fue la Unión General de Trabajadores de Cuba. Recuerdo que el 3 de octubre de 1990 esta organización presentó ante el Ministerio de Justicia un reclamo o una aplicación para ser reconocida como una organización independiente. Por supuesto, Rafael provenía de las filas de la Central de Trabajadores de Cuba, es decir, del sindicato portuario, y lamentablemente se presentaron en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, fue a raíz del año 1994-95, realizaron una manifestación y allí mismo le dieron una paliza a esos trabajadores increíbles por parte de las brigadas de respuesta rápida, que no eran tales brigadas de respuesta rápida, sino era una organización que había realizado la seguridad del Estado, porque ya tenía infiltrada la Unión General de Trabajadores Cubanos, como es típico de la seguridad del Estado, trabajar en función de infiltrar estas organizaciones que le pueden crear problemas o reclamos realmente de la situación caótica que existe en el país. Esa es la situación. Posterior a eso fueron surgiendo otras organizaciones. El Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos lo fundó Pedro Pablo Álvarez Ramos, Vicente Escobar Rabeiro, Maybel Padilla, Carmelo Díaz Fernández, ya fallecido. Ellos formaron el Consejo Unitario en junio del año 1995. También estaba la Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, que dirigía Nelson Molinés Pino, también del grupo de la Primavera Negra, prisionero político, que se encuentra radicado actualmente acá en Miami. Carmelo también vino para Miami y lamentablemente falleció, que era el presidente de la Confederación de Trabajadores Cristianos de Cuba. Junto con esto también se conformó más adelante la Federación Sindical de Plantas Eléctricas. Era una organización que estaba impulsada por la histórica Federación Sindical de Plantas Eléctricas, que eran trabajadores y dirigentes sindicales cubanos exiliados que contribuyeron al desarrollo de esta organización dentro de la isla, prestándole asesoría, enviándoles documentos, haciéndole llegar todos los materiales que realmente le estaban vetados a una organización en un país totalitario. Es decir, lo primero que hace el régimen con las organizaciones sindicales es privarlo de los conocimientos. Un dirigente sindical, para poder defender los derechos de los trabajadores, debe conocer qué cosas son las normas internacionales del trabajo, qué cosas son los convenios internacionales, y por supuesto, al privarlo de eso, lo privaban de la materia prima realmente para poder defender el derecho de los trabajadores cubanos. Bueno, en la actualidad ha sucedido lo siguiente. El proceso represivo del régimen en contra de Iván Hernández Carrillo, que es el principal dirigente sindical independiente dentro de la isla. Iván es un agente de mucho carisma, es un líder sindical, es una persona que tiene un estrecho vínculo con la población, con los trabajadores, y realmente ha sido uno de los blancos directos del régimen. A raíz que es excarcelado
fue uno de los últimos en salir de la cárcel junto con José Daniel Ferrer. Si mal no recuerdo, fue José Daniel Ferrer el último, Iván Hernández Carrillo fue el antepenúltimo en salir de la cárcel. Y bueno, se ha basado en eso, en represión a los dirigentes sindicales. Nosotros hemos logrado documentar ante la Organización Internacional del Trabajo más de 135 casos de actos represivos en contra de los sindicalistas independientes. Y es una situación que realmente es preocupante. Y no solamente preocupante para los dirigentes sindicales que están dentro de la isla, que ya le perdieron al régimen el miedo y le perdieron el respeto a la represión, sino que es preocupante para organizaciones internacionales, tal como es la Organización Internacional del Trabajo, y después podríamos hablar de lo que está sucediendo en la Organización Internacional del Trabajo y de las diferentes situaciones que se están dando en la esfera internacional. Mira, la historia ha demostrado que los sindicatos son necesarios, pero los sindicatos pueden ser necesarios y pueden también crear caos. Es decir, y yo creo que el sindicalismo independiente en Cuba, dirigido por Iván Hernández Carrillo, en un país democrático, hará un gran trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores e irá encaminado a reclamar los derechos, pero también cumpliendo los deberes que están encaminados y que están contemplados en los diferentes convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, defender derechos, pero también cumplir con los deberes que les corresponden. Bueno, realmente el régimen cubano, en su afán de tratar de controlarlo todo, también trató de controlar lo que es el cambio monetario dentro de la isla, y lo que hizo fue consecuentemente crear un proceso inflacionario. Tú no haces nada con incrementar los salarios en un 20% cuando vas a incrementar el costo de la canasta familiar en un 200, un 300%. Esto es lo que te crea un proceso inflacionario, y es lo que ha sucedido en Cuba. El proceso de reordenamiento, que no más que un proceso de desordenamiento de la economía, lo que ha conllevado a mayor pobreza del trabajador cubano, es decir, a un encarecimiento de la canasta básica, del transporte, del combustible, y realmente a la inconformidad popular reconocida por el régimen, reconocida en el llamado Parlamento cubano, en el resumen de trabajo que hicieron en diciembre del año 2021, donde ellos mismos decían de que hay inconformidad en una parte de la población referentes a las medidas, ya que uno no hace nada, como te reiteraba, tú puedes incrementar el salario, pero realmente quien está imponiendo en Cuba la tasa de cambio que ellos trataron de controlar de $1 por 25 pesos cubanos es el mercado negro. $1 en la actualidad en Cuba se cotiza en el mercado negro aproximadamente entre 125 y 130 pesos cubanos. Entonces realmente un trabajador cubano, tú le incrementas el salario promedio en Cuba, está en el rango de los 3.250 pesos. Si vas a la tasa de cambio oficial serían unos $150, pero si vas a la tasa de mercado negro, un trabajador cubano gana mensualmente $29. Entonces realmente esa es la situación del llamado incremento salarial, que lo que creo fue un problema para los trabajadores cubanos. Yo creo que no es solamente discriminación, también es un modo de controlar aquellos sectores que ellos dicen que son sectores motores de la economía, digamos el turismo, digamos trabajadores que están trabajando, que están laborando en el sector de la construcción, construyendo hoteles, cierto personal médico que labora en hospitales vinculados al servicio extranjero, pero realmente es un proceso discriminatorio, es un proceso donde el trabajador cubano realmente no puede determinar nada. Es lo que el régimen, como siempre, es decir, el régimen determina dónde tú vas a estudiar, cómo tú vas a estudiar, qué alimento vas a consumir hoy, qué radio y televisión vas a recibir. Esto mismo es lo que están haciendo con determinados sectores que realmente dentro de la miseria que existe en Cuba son sectores privilegiados, pero realmente no lo son, viven en la misma pobreza que el resto de la población. Bueno, realmente hay dos maneras de ver esto. Cuando conversamos con dirigentes sindicales de América Latina, te plantean que los médicos cubanos que van a sus países realmente realizan una labor encomiable, porque los médicos de esos países no quieren ir a áreas que tienen áreas problemáticas. Digamos, eso me lo comentaban dirigentes sindicales de Panamá, también me lo comentaron en su momento dirigentes sindicales nicaragüenses, etcétera.
Entonces, realmente la situación de los médicos es caótica. Es un personal que se encuentra bajo condiciones de trabajo esclavo. Cuando llegan a los diferentes países, es conocido que lo primero que hace los representantes del régimen en esos países a través de la embajada es retirarle pasaporte para evitar que estas personas puedan tener una identificación viable para solicitar asilo político, como sucedió en los casos de los médicos en Brasil, con quienes tuvimos contacto, y tuvimos contacto también con el ministro de Salud de Brasil en ocasión de solicitarle por parte de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, dirigida por Iván Hernández Carrillo, dentro de la isla, una protección a los trabajadores cubanos en Brasil, es decir, a los trabajadores cubanos de la salud. Realmente sí es violatorio de convenios internacionales, tal como es el convenio 95 sobre protección del salario, el convenio 87 sobre libertad sindical, el convenio 98 sobre negociación colectiva. Esos trabajadores no tienen derecho a ninguna negociación. La negociación ya está realizada, la realiza el régimen cubano con el país donde van a residir. Y realmente, como tú bien expresabas en parte de la pregunta, la gran mayoría de su salario es decomisado por la agencia empleadora del Ministerio de Salud Pública, que es en este caso quien se encarga de recaudar todos los fondos por ese uso de trabajo esclavo. Y que por supuesto en su momento ha recibido la condena por parte de organismos internacionales. La Unión Europea se ha pronunciado y también se han pronunciado organizaciones sindicales internacionales.